Estaremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Queridos oyentes, prepárense porque la noticia que les traigo es o para que se mueran de la risa o de la indignación, o para que de todas maneras confirmemos que esta es una república banana. Saben que está paralizada la Cámara de Representantes de Colombia porque no han tenido con qué pagar el recibo del teléfono y del internet. Sin teléfono y sin internet no funciona la cámara y no está funcionando porque no hay con qué pagar el recibo. ¿No les parece que eso es propio de una república banana? Eso no pasa ni en Venezuela siquiera, en ninguna parte, pero está pasando en Colombia. Pero tranquilos, que en el Senado sí pagaron el recibo. En el Senado hay internet y hay teléfono. ¡Qué vergüenza! Y a propósito del Senado, ¿qué está pasando con el proceso con Gustavo Malo? ¿No es una vergüenza que a estas alturas de la vida no se haya pronunciado el Senado de la República para producir el levantamiento del fuero que tiene ese sujeto? Y no pasa nada, y tranquilos, y entonces están dedicados a otras cosas y aquí definitivamente no pasa nada. Nos preguntamos en la hora de la verdad quién mató a Pisano, porque nos parece que lo que era obvio, el cuento del infarto se acabó por sustracción de materia. Encontraron el cianuro y lo encontraron con las huellas de él, en el frasco, en la tapa, en todo. ¿Se suicidó Pisano? ¿Qué o quién lo condujo al suicidio? Y de paso dejó el cianuro por ahí servido y se lo tomó el hijo. Esto es una tragedia de unas dimensiones colosales. Nuestro sentimiento de solidaridad y de pesar para la familia, para la esposa, para toda la familia de los Pisano, pero no hablen más del infarto. Y entonces, si esto es así, ¿por qué no le hicieron autopsia? ¿Por qué no existe la autopsia? ¿Y quién se atreve a decir que no había cianuro en los restos de Pisano? El señor de Medicina Legal le debe una explicación al país. Doctor, seamos serios, seamos serios. No nos pueden tratar así. A Pisano lo mataron o lo indujeron a la muerte. Con cianuro. Ahí está probado. Y resulta que fue un infarto masivo. Y que hicieron la prueba, una prueba sobre unos tejidos que dicen que es de él y que por supuesto no eran de él y que no aparecía cianuro por ninguna parte. Y ahora aparece el frasco de cianuro con las huellas del señor Pisano. No, 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 investigadores. No, 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 medicina legal. Seamos serios, al país no se lo puede irrespetar de esa manera. ¿Cómo es el asunto de Odebrecht? ¿Quién, a quién sobornó Odebrecht con por lo menos 50.000 millones de pesos que no se sabe dónde aterrizaron después de que se supo que salieron ilegalmente del consorcio constructor de la Ruta del Sol 2? ¿Por qué no nos cuentan la verdad? A propósito, aquí esto es una república banana. El propio fiscal general de la nación, el que está metido hasta los tuétanos en este sucio, puerco negocio de Odebrecht y de Corfi Colombiana, se va para la Corte Suprema de Justicia a pedir que nombren un fiscal ad hoc. En lugar de renunciar, y la vicefiscal, en lugar de declararse impedido y que se declaren impedidos todos de ahí para abajo, entonces, en lugar de eso, se van a pedir un fiscal ad hoc que no está contemplado en la Constitución, ni en la ley, ni en ninguna parte. No, no, no. Este país, Dios mío, es que da angustia. Se hizo una reunión sobre el tema de la paz y encontraron en la reunión que faltan noticias de 27.000 secuestrados de las FARC que desaparecieron sin dejar rastro y las FARC nunca explicó qué pasó con ellos. 27.000 asesinatos, señores. 27.000.
Ah, pero hay que traerlos al Congreso, porque hay que hacer la paz, porque la reconciliación entre los colombianos, 27.000 asesinatos. Ya al fin se supo, quedó perfectamente establecido. Eran 30.000 por los que estaban averiguando, de 3.000 ya se sabe que seguramente también se sabe que los mataron, que los asesinaron y faltan noticias de 27.000 más. Pero qué maravilla es la paz, ¿no? Y negociar con estos bandidos de las FARC que están cumpliendo como están cumpliendo. Y a propósito, los señores Márquez y el Paisa y todos esos bandidos que están quién sabe dónde, porque como no hay inteligencia militar, como no hay cúpula militar, como no hay policía, no se sabe dónde están. Mandan una carta al señor Santrich amenazando con que se va a acabar el proceso de paz. Qué susto, por Dios, qué susto si se acaba el proceso de paz. Si se acaba el proceso de paz, vuelve el narcotráfico, que está prácticamente desaparecido, ¿verdad? Se acaban las ollas del microtráfico, se acaba la minería ilegal, se acaban los desplazamientos en el Catatumbo y en Tumaco y en todo el país. Se acaban, ¿no es cierto? Por favor, por favor. Esto es un irrespeto a la inteligencia de los colombianos. Y el gobierno, muerto de miedo de hacer trizas ese maldito papel de 312 páginas que sirve para lo que sirve, para nada. Sigue la búsqueda de 14 billones de pesos, pero eso sí tratando de no molestar a nadie. Entonces tenemos unas noticias deplorables. Hoy hablaremos con un gran senador de la República de la generación del 14, el doctor Fernando Nicolás Araujo, a ver si nos cuenta qué es lo que está sucediendo. Porque parece que todo lo que quede en firme es que le van a poner IVA al salmón, que viene de Alaska o que viene de Chile o que viene del Canadá, a la langosta, que pues los que comen langosta aquí son 4 gatos, y el IVA a la langosta valdría por ahí 1.000.000 de pesos, y a los langostinos, bueno, malo para los langostinos de Tumaco, que son deliciosos. ¿Y eso qué produce? ¿Eso qué significa? ¿Cuándo van a encontrar los 14 billones de pesos que necesitan para cuadrar caja? Las noticias que tenemos son muy desalentadoras. La Cancillería está muy ocupada. No tiene tiempo para el tema de Andrés Felipe Arias. Señores, ¿cuánto se demoró en reaccionar el gobierno después de que dijeron que Gustavo Petro era víctima de una persecución allá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Esta es la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la más alta autoridad del mundo en materia de derechos humanos, que dice que a Andrés Felipe Arias le violaron los derechos humanos y que lo que hay en contra de él es una persecución y que el gobierno colombiano tiene que garantizarle una doble instancia, lo que significa que la sentencia de primera instancia no está ejecutoriada y Andrés Felipe Arias no puede permanecer en prisión. Y la Cancillería, ¿qué dice? No, es que está muy ocupada en otras cosas. Es verdad, señor canciller, que quienes están manejando el tema fueron los mismos que lo manejaron de manera que pudiera ser posible la detención de Andrés Felipe Arias y que lo mantuvieran en la cárcel. ¿Será eso posible? Díganoslo, díganoslo. Saque un minutico de su tiempo y contéstenoslo. Dramática caída de bolsas y los precios del petróleo. Íbamos a vivir de los precios del petróleo. Las regalías iban a ser gigantescas y entonces las estábamos distribuyendo porque el precio del petróleo iba para $100 o por lo menos para $90. Bueno, ayer cayó 7% el precio del petróleo. El WTI está a 53.55 y el Brent a 62.53. Colombia no está vendiendo petróleo a los 70 u 80 dólares que habían pronosticado, sino a 50. ¿Qué efecto tiene eso? No lo han dicho, nadie lo ha contado. Como no hay Ministerio de Minas y como el Ministerio de Hacienda está muy ocupado en otras cosas, no nos cuentan cuál es el impacto fiscal que tiene y el impacto en la balanza comercial y en la balanza de pagos que tiene la caída dramática del petróleo.
puede volver a subir. Aquí puede pasar cualquier cosa, pero este es un mercado esencialmente aleatorio sobre el que no se puede fundar ninguna proyección. Trump no sancionará a Arabia por el caso Khashoggi. Eso quedó claro. Los intereses, crea intereses. Ay, Dios mío. La importancia que tiene leer Los intereses creados de don Jacinto Benavente. Ahí está, crea intereses y creando intereses, lo demás viene por añadidura. Los Estados Unidos con Arabia Saudita tienen intereses. Y el señor Salman puede mandar matar a Khashoggi y matan a Khashoggi y lo descuartizan en el consulado de Arabia Saudita en Ankara o en Estambul y no pasa absolutamente nada. No habrá sanciones para Arabia Saudita. ¿Cómo va a haberlas siendo tan buen amigo, verdad? Fuertes lluvias en California las están esperando desde ayer. Anoche teníamos la noticia de que empezaban a caer las fuertes lluvias, lo que terminará por apagar los incendios, que están prácticamente controlados, pero los daños ambientales han sido colosales. Se han perdido centenares de viviendas, inclusive de la gente más rica de Hollywood en las vecindades de Los Ángeles. Pronto, muy pronto seguramente Cristina Londoño nos dará desde los Estados Unidos el balance final de estos incendios, los más duros, los más devastadores de la historia, que Trump dijo, porque se lo habría explicado el presidente de Finlandia, que era que no habían hecho el tratamiento del piso adecuado que hacen en Finlandia para prevenir los incendios. Ya el presidente de Finlandia dijo que él no le dijo eso nunca al señor Trump. En todo caso, en buena hora paran los incendios. Ayer les contábamos que una encuestadora llamada Guarumo salió con una encuesta según la cual la popularidad del presidente Iván Duque va por los aires, que está en 48%, que es una cosa fantástica. En contravía de Inbamer, en contravía de Cifras y Conceptos, pues fue tal el terremoto que se armó en Guarumo que la sociedad voló en átomos, voló en pedazos. Carlos Ariel Sánchez se separó de Guarumo porque la metodología que se siguió para llegar a ese resultado era completamente insostenible desde el punto de vista técnico. De manera pues que en esas estamos. Quién sabe con cuáles intrigas, quién sabe de qué manera se consiguió que Guarumo saliera con esa encuesta a ver si lograban neutralizar el impacto de las encuestas de Inbamer y de Cifras y Conceptos. El resultado fue peor todavía. Más les valiera no haber intentado nada. La valorización confiscatoria de Peñalosa en plena marcha. Aquí los grandes asuntos los dejamos pasar. El Consejo de Bogotá, con el voto de los miembros de Cambio Radical, pasó la valorización de Peñalosa, que es confiscatoria. Si hoy Bogotá está llena de letreros que dice se vende y arrienda, a partir de este momento, cuando la gente sabe que tiene que pagar el año entrante doble impuesto predial, que es que le van a dar plazo, y uno que se saca con que le den plazo, si tiene que pagar intereses y tiene la deuda, eso no significa nada. Lo cierto es que para construir unos andenes, para hacer lo que el alcalde debe hacer con los ingresos normales de la ciudad, van a decretar una valorización que es doblar el impuesto predial. Ese es el señor Peñalosa, el confiscador. El hospital de Zipaquirá. Esta es otra demostración de lo que es este país. El gobernador de Cundinamarca, amigo de Santos, el que le mandaba buses aquí a que lo acompañaran en las manifestaciones y acompañaran en las manifestaciones a Petro, ¿no? Entonces, ese gobernador dejó un hospital maravilloso en Zipaquirá y le cortó la cinta e hizo toda clase de cosas, solo que el hospital no está dotado y no empieza a funcionar y la gente se puede morir al pie del hospital porque no hay hospital. Y dicen que no somos una banana republic. Contamos el cuento porque vale la pena. Y ese hospital valió decenas de miles de millones de pesos, pero no está dotado y no funciona.
Atentado en una ceremonia religiosa deja 50 muertos en Afganistán. Allá se siguen matando y uno se pregunta, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Las tropas de Estados Unidos frenan los inmigrantes. En Tijuana, hay mucho malestar, hay mucha reacción contra los migrantes hondureños. Eso no está tomando un buen cariz. No lo puede tomar. Sigue el juicio contra el Chapo en los Estados Unidos. Apareció un testigo muy especial que se llama Jesús Zambada, muy conocedor del tema porque es parte integrante del cartel del Chapo, que contó que le pagaba miles de millones de dólares a los funcionarios mexicanos para sobornarlos. Oigan de lo que estamos hablando, de miles de millones de dólares, que llegaban inclusive, se ha dicho, a los presidentes de México. Muy bien. Y entonces, esa, esa noticia también está complementada con las declaraciones que se dieron sobre la manera como se mandaba matar a la gente por parte de la organización del Chapo Guzmán. Cuidado con la lechuga en Estados Unidos. Si usted va para los Estados Unidos, pida una ensalada, pero diga expresamente, no me den lechuga. Tiene la bacteria E. coli y hay decenas de personas afectadas, algunas de ellas hospitalizadas. No comer lechuga en los Estados Unidos. CNN y New York Times aseguran que Trump presionó al Departamento de Justicia para abrir investigaciones penales contra Hillary Clinton. Otra pata que le nace al gato. Estos medios de comunicación totalmente anti-Trump, que tuvieron un revés muy grande en las elecciones pasadas, ya se confirmó que el senador de la Florida va para los republicanos. Ahora vuelven a acusar a Trump por presiones al Departamento de Justicia para que inicie proceso penal contra Hillary Clinton. Esta noticia es muy triste. En Indonesia encontraron el cadáver de una ballena. Le hicieron la autopsia, no autopsia clínica como las que hacen aquí cuando quieren encubrir un asesinato. Le hicieron autopsia a la ballena y apareció en su estómago con 115 vasos de plástico y 2 chancletas. El problema del plástico puede acabar con los mares del mundo. Raúl Gorrín, el magnate de Venezuela. ¿Quién es el magnate de Venezuela? Un hombre salido de la nada. No pudo estudiar lo que quería, que era ingeniería aeronáutica, porque no tuvo con qué. Terminó estudiando Derecho. Se convirtió al chavismo, se metió dentro del chavismo. Hoy es un magnate que maneja miles de millones de dólares junto a un ex guardaespaldas de Chávez. Vanessa Araujo nos contará cómo es la historia. Raúl Gorrín y Alejandro Andrade. Ellos, unos perfectos desconocidos, robándose miles de millones de dólares. Así se robaron todo el país. Aprobada prima para la canasta familiar en la Comisión Séptima del Senado. Bueno, maravilloso para los trabajadores, siempre y cuando esto se refleje en la rebaja de los impuestos a los empresarios, que tengan con qué pagar esa prima. Y los que no son empresarios y no tienen rebaja de impuestos, a pagarle una prima adicional a los trabajadores en momento en que es muy difícil el trabajo informal. Esta es una buena idea. En ella se empeñó el presidente Uribe y tenía lógica. Si les bajan los impuestos, que paguen una prima adicional a los trabajadores, y a los que no les bajan los impuestos, ¿con qué van a pagar la prima? Nos lo preguntamos. Y hoy sí, Dios mediante, podremos hablar del memorial de agravios de don Camilo Torres y Tenorio del año de 1809, en un día como hoy en la historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes desde aquí, desde la hora de la verdad.
Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Recuerden, todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. ¿No? Y nos dieron las 10 es para mayores de 21 años. Sí, señor. Bueno, pero ahora la oyen los niños de 7 y se mueren de la risa. Bueno, William, él es Bertín Osborne, el español cantando mexicano, y nos dieron las 10 de Joaquín Sabina. Con esa canción simpática y hay que levantar el ánimo, ¿no? Sí. Con cosas así, con cosas amables y que le dan a uno cierta risa. Así saludemos la mañana, William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 21 de noviembre del año 18. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos, cuando son las 6:25 de la mañana. Vuelven los estudiantes. Cuando el paro en la educación pública ya completa 40 días. Los estudiantes de la Nacho, conocida como la Universidad Nacional, están haciendo otra convocatoria para que sus compañeros salgan a las calles. Este miércoles, hoy, 21 de noviembre, a partir de las 5:30 de la mañana, según el anuncio hecho por los propios estudiantes, quienes acamparon desde anoche en la plaza central conocida como la del Che Guevara. Todo está listo para tomarse la avenida 26, o sea que los que se van para otras ciudades por el aeropuerto del Dorado tendrán que haber dormido allá. Caminarán desde allí a Corferias, regresarán por la 30, paralizarán obviamente la 30, y luego ingresarán por la 45 a la universidad. Así las cosas. El paro ya se mantiene en las otras 31 universidades públicas, teniendo en cuenta que aún no se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno y los líderes estudiantiles, a pesar de los anticipos que les dio el gobierno. Además de esta marcha, se espera la gran toma nacional para el próximo 28 de noviembre, obviamente con el apoyo anunciado anoche por Gustavo Petro Urrego, quien pide solidaridad a ellos. Doctor Londoño, ¿y la ministra qué? Y el gobierno está alertando porque tiene conocimiento que los del ELN tienen las marchas infiltradas. Y una pregunta, William. ¿Ya desalojaron los edificios de la Universidad Nacional donde funcionaban la rectoría y las dependencias administrativas de la universidad que se la habían tomado los estudiantes? ¿Recuerda? Que se tomaron 2 edificios. Sí. ¿Ya los desalojaron? Yo creo que no, doctor Londoño, porque según entiendo hubo un acuerdo de confidencialidad esta semana. De manera que la rectora sigue despachando desde el andén o desde su casa. Al parecer sí, porque ella no volvió a aparecer. Bien. En todo caso, marcha estudiantil que no estaba programada. ¿Cómo? La suficiente para crear una perturbación monumental en el tráfico. ¿A qué hora sale la marcha? Ya están ahí, están ahí, doctor, en la 26. Porque pasaron la noche allá en la Universidad Nacional. Anoche prepararon todo y ahí están ya se apoderaron de la 26, o sea que la gente que va para el aeropuerto... Tratemos de confirmar esa noticia. Nuestros oyentes querrán saber
si No, es que yo pueden escuché salir. los estudiantes hace 5 minutos, doctor, por otro medio y están diciendo que ya arrancaron Que ya arrancar. Muy bien, entonces con la tengan cuidado. Ya están Sí, marchando. Entonces esto, ¿a dónde está el alcalde? ¿A dónde está la autoridad? no existe, eso no existe. No, Eso se es el acabó hace caos mucho tiempo. total. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. La noticia de hoy tiene que ver con los ladrones de Venezuela que ya están siendo juzgados en Estados Unidos y que muestran el nivel de corrupción de los socialistas. Alejandro Andrade, ex tesorero nacional de Venezuela durante la época de Chávez, se declaró culpable ante una corte de Estados Unidos por un cargo de conspiración para lavar dinero. El venezolano, quien fue jefe de la Tesorería Nacional de 2007 a 2011 durante el gobierno de Hugo Chávez, se declaró culpable ante la Corte en diciembre de 2017 en un caso que estaba bajo reserva y se levantó este martes. También ayer se levantó la reserva judicial a la declaración de culpabilidad que hizo en marzo pasado otro venezolano, Gabriel Arturo Jiménez, quien aceptó el cargo de conspiración para lavar dinero, esto en el mismo caso de Andrade. En el plan en el que están involucrados estos dos también está nada más y nada menos que Raúl Gorrín, propietario del canal de televisión venezolano Globovisión y de la aseguradora La Vitalicia. Fue acusado en agosto de 2017 en la Corte del Distrito Sur de la Florida por violar las leyes anticorrupción de Estados Unidos y por conspiración y blanqueo de capitales. Gorrín fue declarado fugitivo en septiembre y los cargos fueron revelados este lunes de esta semana. Lo que hay detrás de esta trama es lo siguiente. Chávez implantó en 2003 un estricto control cambiario. La regulación permitió a privados tener acceso exclusivo a divisas mediante adjudicaciones directas y estrictamente controladas por las autoridades, permitiendo a miembros de la élite empresarial con conexiones con el gobierno socialista obtener dólares a una pequeña fracción de la tasa vigente en el mercado. La acusación hecha por las autoridades estadounidenses afirma que Gorrín pagó $150 millones en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade, para garantizar su acceso a estos dólares baratos. En los documentos judiciales no se identifica al otro funcionario venezolano que recibió los sobornos de Gorrín, pero señalan que además de transferir dinero para los funcionarios, Gorrín supuestamente compró y pagó gastos relacionados con jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes Rolex y una línea de moda. Ahora, el papel del señor Jiménez en todo esto era lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias que tuviera el dueño de Globovisión. Andrade, un capitán del ejército y ex escolta de Chávez que llegó a ser tesorero, aceptó la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción como bienes raíces, 15 vehículos, 17 caballos campeones, 35 costosos relojes y 9 cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza, según el listado del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La sentencia de Andrade está fijada para el 27 de noviembre, la de Jiménez para el 29 de este mes, mientras que Gorrín está fugitivo. Según los documentos conocidos, Andrade aceptó haber recibido $1.000 millones en sobornos, a cambio de aprobar a particulares dólares subsidiados. Doctor Fernando, si hablamos de un solo hombre y solo de lo que recibió en coimas, la pregunta es ¿cuánto se han robado los grandes, los de verdad grandes ladrones de Venezuela? ¿Cuánto se ha robado Maduro, Diosdado, Delcy, Tarek El Aissami y todos estos socialistas que dicen luchar por los pobres? Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Y cuánto dinero tienen de ellos los bancos suizos? Que no sueltan prenda y no dicen cuántos miles de millones de dólares de los ladrones venezolanos tienen. Esa ha sido la eterna historia con los bancos suizos, ¿no? Que hacen mucha propaganda en defensa de los derechos humanos y que se lucran, y de qué manera, de los robos que se hacen violando todos los derechos humanos, en este caso del pueblo venezolano. ¡Qué horror! Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hoy ponemos los ojos sobre el precio del petróleo, precio que se desplomó ayer en medio de la preocupación de los planes de la OPEP y otros países para reducir la producción, pero los mercados han leído esos recortes como no suficientes para detener el aumento en las reservas de petróleo. Esta situación llevó ayer a una caída espectacular en los precios del crudo. El WTI cayó en 6,99%. Hoy se cotiza ya al alza tras haber abierto la jornada a $53.41. Y el Brent, de referencia para Colombia, cayó ayer en 6,78% y hoy ya recupera algo de terreno tras haber abierto a $62.44 el barril.
Entre tanto, llegaron datos también de la producción de crudo en Colombia. En octubre la producción fue de 878.854 barriles diarios. Esto representó un aumento del 1,7% en la producción frente a la que se registró en octubre de 2017. Pero la situación no es fácil, aún estamos lejos de la meta del 1.000.000 de barriles, mientras que esta caída de los precios del petróleo pues no es nada alentadora para las finanzas del país, que en gran parte dependen del precio del crudo, y este precio del petróleo se sigue descolgando día tras día, afectando las proyecciones del precio del barril para el año entrante y con esa afectación impactando el presupuesto público. Y entre tanto, solo como un dato curioso, en Florida, por ejemplo, el precio de la gasolina en el último mes ha caído aproximadamente en 23 centavos de dólar. Eso para poner punto de comparación con Colombia, en donde la gasolina no para de subir a pesar de estas caídas del petróleo. Esa maldita fórmula matemática que se aplica para calcular y establecer el precio de la gasolina tiene el precio del combustible subiendo en nuestro país, mientras que en otras partes del mundo, como en la Florida, pues cae a la par con el precio del petróleo. Así están las cosas pues en el mundo del petróleo. No podemos dejar de lado mencionar que la guerra comercial entre China y Estados Unidos tuvo sus estragos ayer y arrastró las acciones tecnológicas. Estos son pues noticias con las que amanece el mundo, todos los ojos del mundo puestos sobre el precio del petróleo. Sí, señor, averigüe en cuánto realmente vende el petróleo Colombia, porque referencia a Brent menos una cantidad de dinero, porque el petróleo colombiano es muy pesado y hay que mezclarlo con petróleos livianos y eso tiene un costo. O si se manda hacia las refinerías, necesita mucho más trabajo de refinación que tiene también un costo. ¿A cómo estamos vendiendo realmente el petróleo? Lo estábamos calculando a un precio altísimo y de eso dependían las regalías y de eso dependían las utilidades de Ecopetrol y de eso dependían las participaciones del gobierno en las utilidades de Ecopetrol y de eso depende también el presupuesto nacional. De manera que el ministro Carrasquilla tiene que preguntarse por los 14 billones de pesos que le hacen falta y por la plata que le va a seguir haciendo falta si la tendencia en los precios del petróleo continúa como viene. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Los excombatientes de las FARC, alias Iván Márquez, alias El Paisa y alias Romaña, además de otros 8 guerrilleros, aparecieron. ¿Y cómo lo hicieron? A través de una carta en solidaridad a su amigo y ex jefe guerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, quien se encuentra preso en la cárcel La Picota en la ciudad de Bogotá y es requerido en extradición por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico cometidos presuntamente después de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el expresidente Juan Manuel Santos. Abro comilla. Una eventual extradición tuya por cuenta de un burdo montaje judicial de la DEA y la Fiscalía a la perpetuación injustificada de tu prestigio significarían el fracaso irremediable de la paz. Poco a poco se están cayendo las mentiras del fiscal Martínez. Si no hay pruebas contra ti, deben aplicarte el principio de favorabilidad produciendo tu excarcelación inmediata. Dice la carta que pareciera más una amenaza. En el documento, los exguerrilleros también atacaron al embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker. Abro comilla. Nos asombra la intromisión descarada del embajador de los Estados Unidos en los asuntos internos del país, sin que ninguna autoridad asuma la dignidad de la patria ni la voz de nuestra soberanía política y jurídica. Debiera el señor Whitaker actuar en el talante de los diplomáticos acreditados en Colombia que no se inmiscuyen en los asuntos internos ni socavan la paz para derribarla. Pero la misiva no termina ahí. Doctor Fernando, también dice que el Congreso de la República ha modificado la esencia del acuerdo final. Agregan que hay varios incumplimientos por cuenta del Estado, hecho por el cual reclaman la libertad de alias Sonia, quien se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá tras haber sido deportada de los Estados Unidos en septiembre pasado. Bueno, estos tipos dando lecciones de moral política, dando lecciones de derecho constitucional, semejantes asesinos y bandidos. Y ayer mismo, en un foro muy especial, se hablaba de 30.000 secuestrados, de los que no se tuvo más noticia.
Después de investigaciones, se ha sabido qué pasó con 3.000. No nos contaron. Asesinados los 3.000, por supuesto. Y faltan 27.000 personas asesinadas por las FARC. Estos son los que dan lecciones de moral y los que defienden la Constitución y la soberanía de la nación. Vaya, vaya, vaya. Hay que hacer trizas ese maldito papel. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Jornada de 5 horas en la plenaria del Senado de la República, donde quedaron sepultadas las 2 reformas constitucionales del momento que se habían presentado. Una para modificar la Justicia Especial para la Paz, creando una sala especial para juzgar a los militares, o la llegada de nuevos magistrados especialistas en Justicia Especial Militar, precisamente para que fueran ellos juzgados por estos y no por los que están actualmente, que tienen un claro sesgo ideológico a favor de la izquierda. El otro acto legislativo que naufragó, que se hundió ayer, fue el que creaba las famosas 16 circunscripciones especiales para la paz, que no logró consenso en la plenaria. La jornada estuvo marcada por el debate sobre esas curules que, según la oposición de los decentes, el Polo, los Verdes y las FARC, son obligatorias en el cumplimiento del acuerdo. Terminó en lo mismo esta sesión a las 3 anteriores, donde por falta de quórum se levantó la plenaria sin que se lograra acordar las curules. Anoche, sobre las 11 de la noche, se levantaba la sesión y se citaba para hoy a las 3 de la tarde, sacando del orden del día tanto el acto legislativo para modificar la Justicia Especial para la Paz como la creación de las 16 curules para la paz. Se levantaron de la sesión el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Mira, Colombia Justa y Libres y algunos del Partido de la U, entre otros. La verdad sea dicha, doctor Fernando, no había claridad sobre ese acto legislativo, sobre todo porque Roy Barreras, el ponente de la iniciativa de la creación de esas 16 curules, insistía en que como solo le faltó un debate a esa iniciativa en la legislatura pasada, era posible poner en firme este acto legislativo solamente pasando por ese debate en Senado. ¿Qué tal la especie que propone el señor? El caso es que se hunden estas 2 iniciativas, el tiempo se agota, los proyectos no marchan, pero siempre tenemos una oposición muy nutrida en el Congreso de la República que dedica el tiempo no para legislar, sino para exigir garantías y proponer debates que terminan en nada. A propósito de eso y al oído, les contaremos cómo fue el rifirrafe entre Gustavo Petro y Carlos Felipe Mejía, que le cantó la tabla, como diríamos en Colombia. Muy bien, de manera pues que en eso estamos, se caen los proyectos constitucionales que no pueden ser tratados en sesiones extraordinarias por mandato de la Constitución. Salvo pues que la Corte Constitucional se invente algún otro golpe de Estado de esos. No de idea. La Corte Constitucional es capaz de cualquier cosa es capaz la Corte Constitucional. Pero según la Constitución no se pueden tramitar en sesiones extraordinarias proyectos de actos legislativos, es decir, de reforma a la Constitución. Eso quedó para marzo del año entrante y no hay solución, De manera pues que en eso quedamos, no hay circunscripciones especiales, ni hay sala especial de juzgamiento de los militares de Colombia que van a ser juzgados por los mismos mamertos de la JEP. Ave María, por Dios. Bueno, ese es el Congreso de la República. Nos vamos a cambiar un poco de tercio. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con el partido de fútbol que se jugará en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín hoy miércoles. Deportes Tolima e Independiente Medellín a partir de las 7 de la noche le dan inicio a las semifinales del torneo del fútbol profesional colombiano. El poderoso de la montaña viene a dejar el camino al Bucaramanga en cuarto de final y el Tolima a Santa Fe desde los 12 pasos. La novedad del Medellín en la convocatoria para este encuentro es la recuperación de Juan Fernando Caicedo, quien recibió el alta médica, y lo más probable es que juegue algunos minutos hoy. El antioqueño se recuperó de un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, sufrido en el partido de ida de los cuartos de final. El venezolano Luis González es la única ausencia en el equipo pijao por compromiso con su selección. De resto, el técnico Gamero utilizará el mismo grupo de jugadores que obtuvo la clasificación a semifinal. En el torneo pasado, Medellín y Tolima se enfrentaron también en semifinales. El conjunto de Ibagué venció 5-3 desde los 12 pasos luego del 1-1 global. Así que se repite esta semifinal, esta vez con un Medellín con sed de revancha frente al campeón actual, doctor Londoño.
Vamos a ver qué pasa. Pues fútbol un poco para cambiar la vida y para no pensar en los actos legislativos, ni en las encuestas, ni en Odebrecht, ni en la caída del petróleo, de lo que no habla absolutamente nadie. Y en un minuto estaremos con Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia y precandidato que fue a la presidencia de la República. En un minuto.